Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un gusto poder contactar con ustedes un enlace más originado por la Iglesia del Redentor de la ciudad de Esmeraldas. Esta noche, como siempre, nos acompaña nuestro hermano Pastor Luis Sánchez y nuestro hermano David Lucas, a los cuales también le doy una cordial bienvenida. Mi hermano Pastor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, mi hermano. Muy buenas noches con todos. Un grato privilegio nuevamente estar con ustedes. Queremos compartir la palabra del Señor, así que sean muy bienvenidos a esta programación especial. Muchas gracias, mi hermano Pastor, por sus palabras. Hermano David, ¿nos ayudas con una oración de bienvenida, por favor? Muy bien, hermanos, comencemos. Señor mi Dios Padre Santo, gracias por tu gran amor y misericordia. Permítenos en esta reunión entender tu palabra y asimismo poderla guardar en nuestros corazones y aplicarla y compartirla después. Bendice la vida de cada uno de los que estamos presentes y de aquellos que van a ver este mensaje después. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano David. Bueno, el tema de esta noche es desarrollando nuestro auténtico ser. Para ello, pues, lo vamos a dejar, como siempre, con nuestro hermano Pastor Luis Sánchez, al cual escuchamos con mucha atención. Mi hermano Pastor. Gracias, muy amable. Bueno, como hemos estado indicando durante todo este tiempo, el libro que estamos nosotros abordando y reflexionando es titulado Espiritualidad Emocionalmente Sana, del autor Peter Escacero. En lo que estamos haciendo es un comentario a ciertas expresiones de este manual, del cual pedimos al Señor que realmente sea de mucha utilidad, de gran provecho a cada uno de ustedes. Hemos estado abordando el capítulo que titula Conócete a ti mismo para que puedas conocer a Dios. Y bajo este gran título, entonces, nos toca hoy conversar acerca de desarrollar nuestro auténtico ser. La última vez que aquí hablábamos, justamente estábamos hablando acerca de la falsedad y tomábamos por referencia esa porción de la Biblia donde Satanás trata de afectar en sí, diríamos, la identidad de nuestro Señor, de donde nosotros deducimos es de esa firmeza y esa estabilidad que siempre tuvo el Señor, nosotros tomar de ello y realmente ser personas que nos afirmamos completamente en quién somos, de quién somos y en quién hemos creído. Ahora, nos toca entonces, entendiendo que en el Señor tenemos una nueva identidad, porque hemos nacido de nuevo y entonces ahora somos hijos de Él. Debemos considerar lo que Pablo dijo en Gálatas capítulo 6, verso 3, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Ahora, si bien es cierto esta porción de las Escrituras, nos hace ver que uno de los graves problemas que tenemos los seres humanos es que en esta vida andamos presumiendo y justamente presumiendo de cosas que carecemos. De eso nosotros debemos tener mucho cuidado por un lado. Pero también esta porción de la Biblia a mí me permite pensar que cuando realmente no vivimos nuestra verdadera identidad, entonces es un engaño. Y una persona que no está estable y no ha definido realmente su identidad porque no conoce al Señor, entonces siempre estará en el riesgo de vivir de apariencias, máscaras o caretas. Cuando el Señor lo que nos llama es ser auténticos y originales en el perfecto amor suyo. Todos nosotros somos llamados a desmantelar el ser falso que de alguna manera el pecado trata de incursionar en nuestra vida para que vivamos de las apariencias y de las mentiras. Por eso somos llamados a desmantelar ese ser falso y permitir que surja cada día el verdadero ser que es en Cristo Jesús. ¿Usted se acuerda de esa parte del apóstol Pablo que dice que en el primer Adán nosotros sí tenemos una identidad, el cual dice, por el primer Adán tenemos espíritu de vida, pero dice en el segundo y por el segundo Adán que escritos tenemos espíritu vivificante.
O sea, tenemos una herencia muy humana, muy caída, muy debilitada por causa del pecado, por esa línea y esa genealogía adámica. Pero cuando uno viene a Cristo, la palabra dice que el Espíritu entonces reposa en nuestro ser y en nuestro corazón. Por eso usted y yo somos llamados también a considerar lo que Juan el Bautista un día supo expresar. Es necesario para mí que el Señor crezca, pero que yo disminuye. Entonces, esto es fundamental que usted y yo también lo podamos entender, porque cada vez que usted y yo disminuyamos todos los días, crucificando nuestro ser, negándonos a sí mismo, tomando la cruz de Cristo, como dice Pablo, y viviendo en la dimensión de la fe, entonces vamos a permitir que el Señor mismo sea desarrollado y sea manifiesto a través de nuestra vida. Entonces, aquí viene una pregunta que vamos a mantenerla en estos breves minutos de este diálogo, y es, ¿cómo podemos lograrlo? Si el Señor nos dice que de nosotros mismos disminuyamos, que cada día haya menos de nosotros para que haya más de Él y nuestra identidad sea definida y visible. Entonces, vengamos a una primera respuesta. Nosotros lo vamos a conseguir si vivimos prestando atención a nuestro hombre interior, como dice Pablo, en la práctica y en la disciplina de la soledad y el silencio. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, partamos también de esto. Las distracciones internas y externas nos impiden apreciar la realidad de nuestra alma. Mire, parece increíble, ¿no? O sea, son tantas las tensiones cotidianas del trabajo, las malas noticias, las circunstancias que estamos viviendo. Por ende, las internas, las preocupaciones, los pendientes que siempre están de por medio, hacen que usted y yo muchas veces no podamos movernos en el camino del Señor en una forma enfocada y a la vez intencional. Y eso impide que usted y yo podamos mirar hacia la realidad de nuestro ser interior. Entonces, todos los días nos toca enfrentar esto. Siendo esa una situación cierta, entonces somos llamados a ser practicantes de entre las varias disciplinas espirituales, la disciplina de la quietud, del sosiego, de la soledad y el silencio. Cada día, como parte de nuestra meditación, debemos permitirnos sentir emociones ante Él. Ahora, ¿qué estamos queriendo decir con esto en base a lo que el pastor Peter Escacero nos habla en su libro Espiritualidad Emocionalmente Sana? De que así como usted y yo debemos tener conciencia de lo que es plantearle al Señor, por ejemplo, en oración ciertas peticiones, nosotros en la quietud y por ende luego en la oración, debemos ser personas que debemos prestar mucha atención a nuestros sentimientos. Ahora, yo creo que situaciones ocurridas, por ejemplo, en el lapso de un día, son situaciones latentes que nuestra conciencia hace que no nos olvidemos, que podamos recordar situaciones que han pasado, aprobando lo bueno o indicándonos las infracciones. Entonces, cuando yo entro en la quietud y el silencio y no niego la posibilidad de que el Señor hable a través de lo que hay en mi corazón, entonces yo debo de procurar que el Señor me muestre qué es la realidad de mi vida, qué pasa en ese instante con mis sentimientos y mis emociones. Ahora, aquí dice el pastor Peter Escacero, es fundamental que no censuremos nada, o sea, que no condenemos, que no sentenciemos nada, sino que estemos conscientes de lo que Dios nos está mostrando. Porque lo contrario es como interferir a la obra inmediata que Dios quiere en este caso actuar en nuestra vida. Esto es como permitir en este caso que Dios se mueva sobre la faz de nuestras aguas interiores. ¿Se acuerda usted esa parte de la Biblia que dice en Génesis que todo estaba desordenado, todo estaba disperso, ahí estaban las aguas y dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas? Y uno sigue leyendo la palabra y encontramos que Dios todo luego fue poniendo en su orden respectivo. Yo creo que cuando hablamos de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, justamente es eso, es permitirle
todos los días, cada momento que el Señor ingrese a nuestro mundo interior por medio de su palabra estudiada, su palabra escuchada, su palabra meditada, la oración de por medio, para que entonces esas aguas convulsionadas de nuestra vida interior entren en su cauce y experimente por ende la sanidad que requerimos. Si aprendemos a llevar un registro de lo que sentimos, dice el pastor Escacero, y si consideramos la verdad mostrada para ello, o sea, desde la palabra, de seguro iremos despacio en esta vida. Ahora, prestemos mucha atención a esto, porque las presiones externas, más situaciones no arregladas en nuestro ser interior, hace que vivamos en una situación angustiosa, una situación de ansiedad y de depresión. Entonces, se requiere que usted y yo, así como, por ejemplo, si tenemos la disciplina de manejar una agenda diaria y poder estar planteándonos desafíos cotidianos, de la misma forma, debemos llevar una especie de un registro cuando Dios nos está indicando, a ver, en tu corazón todavía hay resentimiento, en tu corazón todavía hay amargura, en tu vida todavía hay falta, por ejemplo, de perdón, en tu vida todavía hay situaciones no ordenadas porque eres una persona, por decir, indisciplinada. Yo debo de registrarlo y permitir que el Señor, a eso que me está mostrando, venga su palabra de luz para que con el entendimiento nuevo y en oración le podamos decir, trae, Señor, en esa área la sanidad y la restauración que todos en este caso requerimos. Al lograrlo, tomen en cuenta esto, mis apreciados hermanos, seremos conducidos con facilidad hacia la soledad y el silencio. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? De que si usted y yo somos personas que prestamos atención a lo que Dios nos muestra, que está convulsionado, y permitimos que el Señor ponga las aguas tranquilas, entonces una mente en calma, un corazón en calma, va a estar siempre inclinado a que busquemos lugar, espacio de soledad, de silencio y tranquilidad para encontrarnos con el Señor. Para mí esto es claro. O sea, donde hay una mente que no es sobria, donde hay un corazón que no es sobrio, sino que está alterado en medio de tanto bullicio, aún interior, entonces, ese tipo de persona que está sufriendo aquello jamás va a tomar opción por estar tranquilo y estar en silencio. Ahora, usted me estará diciendo, es que esto es difícil. Bueno, toda disciplina en sus inicios es complicado que nos adaptemos a ella. Pero aquí está el asunto clave. Si nosotros aprendemos a rendir todo a nuestro Señor y decirle, Padre, obra también en mis sentimientos. No solamente requiero que Dios me dé nuevas ideas, nuevos pensamientos para enfrentar lo cotidiano, sino que Dios está interesado en nuestro mundo de los sentimientos y las emociones. Entonces, si usted y yo pagamos ese precio, esto va a ser consecuente. Cuando nos vamos a encontrar, vamos a estar a ese lado de la orilla, de la soledad, de la tranquilidad, para poder escuchar con precisión la voz de Dios. Triste decirlo, pero el antiguo camino del silencio y la soledad está extraviado de muchos creyentes de Occidente. ¿Qué queremos decir con esto? Parece de la misma forma algo irracional o ilógico esto, ¿no? Pero la práctica del silencio y la soledad, yo siempre he dicho, nos las hemos dejado robar por otros. Y cuando uno entra en la investigación de este tema, nos damos cuenta que hay personas que realmente han tomado en serio la disciplina y sí que están experimentando desarrollo en su vida espiritual. Entonces, yo estoy aquí ante el desafío y quiero animarle a usted, mi apreciado amigo y hermano, a que vengamos a esa senda, como dice la Biblia, a la senda antigua. Esa senda donde muchos creyentes a lo largo del tiempo sí la entendieron y la hicieron parte de su vida. Entonces, no nos quedemos lejos de esta posibilidad, porque si realmente tomamos todos los días opción por ello, nuestra vida en el Señor va a ser muy enriquecida. En la práctica del silencio, y tomemos en cuenta bien esto, porque hay personas que son practicantes del silencio y nos han hablado de que hay que tener la mente en blanco, la mente vacía, que no hay que pensar absolutamente en nada. Eso yo no lo encuentro a la luz de la palabra.
Yo he logrado entender que la quietud, el silencio y la meditación es ante dos realidades importantes. Uno, ante la realidad de la persona misma del Señor, que hay que reconocer que está delante nuestro y en nuestro corazón, pero también reconocer que estamos ante su palabra. Entonces, cuando yo busco al Señor en quietud, en silencio, y me sumerjo en medio de la meditación, el orar, el alabar y el adorar, entonces voy a conseguir algo. Me va a mostrar Dios lo que necesito saber. Y eso es importante, porque cuando uno toma la opción de estar en quietud, con un oído espiritual afinado, con precisión escucharemos la sabiduría que viene de lo alto. La pregunta la mantenemos. ¿Cómo lo podemos lograr? Aquí hay un segundo factor. Buscando compañeros de confianza. Ahora, ¿qué queremos decir con esto y qué expresa el autor de este libro? Bueno, en la soledad, justamente es en la soledad que debemos de estar también juntos con compañeros de soledades. O sea, ¿qué significa esto? Que si usted y yo somos personas que siempre tomamos esta preciosa opción, entonces debemos tener discernimiento y de paso ir al Señor, orar al Señor, provéenos en el camino, hermanos y hermanas en la fe que sean practicantes de lo mismo. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando nos encontramos en el camino compañeros de soledades? No podemos sino bajo ese término pensar en hombres y mujeres que buscan el entendimiento, la sabiduría de lo alto en la opción del silencio o del desierto, como alguien en algún momento supo decir. El éxito, mis apreciados, se lo logra si permitimos que Dios opere en nuestra alma mientras practicamos las disciplinas espirituales. Por supuesto. O sea, aquí el asunto no es tanto si yo me quedo en silencio 20 horas y quieto en un solo lugar, porque es muy probable que sí lo consiga si trato de disciplinarme en ello. Pero el éxito consiste en que si yo, además de sacar tiempo, lugar y espacio para estar con Dios, es permitirle que Él opere en mi vida. Entonces, esto va tomado de la mano. Nos volvemos practicantes de este tipo de disciplinas espirituales y a la vez permito que el Señor opere en mi corazón, entonces cosas extraordinarias, empezando por uno mismo, nos estaremos dando cuenta la forma y la manera de cómo Dios muda y transforma nuestro corazón. Ahora, yo sé que existen desventajas. Por un lado, las presiones de los demás. Esto ya lo hablábamos el otro día, porque es como que nos quiere el mundo poner un ropaje que no calza con nosotros, como ya estudiábamos el caso de David. El rey Saúl le puso un traje de soldado cuando él nunca estaba acostumbrado a eso. Y parece increíble, la familia, los amigos, el sistema nos quiere poner una agenda, nos quieren imponer una forma de ser y de pensar. Ante eso nos toca batallar, pero también lo otro, nuestras obstinaciones equivocadas. Miren, no hay que confundir una vida de fe, persistencia en cosas que son buenas y que el Señor nos da dirección, a situaciones donde yo tengo un corazón cerrado y tomo todos los días la opción de la tosudez y de la terquedad que me mantiene en posición que a Dios no le agrada. Entonces, de eso es importante que usted y yo lo estemos también considerando si queremos crecer en una forma espiritual. Ahora, no caigamos en el autoengaño de que no necesitamos de coyunturas espirituales. Mire, personas que se aíslan del contexto del cuerpo de la iglesia, personas que ponen barrera para no tener un mayor acercamiento con coyunturas espirituales en el sentido de compañeros y socios de oración, mire, eso trae a la larga consecuencias muy dolorosas, porque la vida espiritual el Señor no la estableció para que tratemos de llevarla en una forma solitaria, sino en acompañamiento. Entonces, consideremos esto porque es un valor importante. Ahora, también necesitamos personas que nos muestren quiénes somos nosotros. No olvidemos
que sí hay personas que son guiadas por el Espíritu, que están llenas de amor, que han puesto la mirada sobre nosotros, sino que nos están esperando que nosotros abramos las puertas de nuestro territorio, le digamos bienvenido, podemos ser parte de esta coyuntura, crezcamos espiritualmente. Porque no olvide esto, el Señor va a mover y siempre tendrá personas llenas de fe y llenas de amor para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual. La pregunta la mantenemos. ¿Cómo más lo podemos lograr? Bueno, saliendo de nuestra zona de confort. ¿Qué quiere decir el autor de este libro, el pastor Peter Escacero, bajo este tema? Bueno, es que también debemos de hacer las cosas en forma distinta. Tomen en cuenta eso. Debemos de hacer las cosas en forma distinta. Ahora, esto tiene que ver en el sentido de nuestra vida espiritual. Porque si, por ejemplo, soy una persona que he estado por tanto tiempo apenas leyendo la Biblia, leyendo de vez en cuando, solamente a lo mejor porque voy al templo una vez a la semana y yo sé que eso es útil y me ha servido, pero no es suficiente. Entonces, cuando yo estoy entendiendo esto de que mi vida espiritual, el Señor dice que quiere obrar, si se lo permito, entonces también viene una parte de mi intervención. Es que ahora entonces que estoy despierto a la realidad de esta verdad en el Señor, yo puedo decir, yo me voy a impulsar, yo voy a crecer al 20, al 40, al 60, porque si me he quedado en el 20, no, el Señor me dice al 100 por uno, el Señor me dice más de una milla correré y avanzaré la otra para crecer, para que la gracia, la gloria y la victoria sea siempre como una marca en mi vida. No olvidemos, contemplar a Dios y disfrutar las personas claman por un espacio en nuestro interior. Da pena decirlo, pero hay muchos creyentes que todavía no han entendido esto. Y claro, como no tienen una relación, como dice Juan, si alguien tiene ese acercamiento con el Padre, entonces lo tendrá con el prójimo. Y yo creo que aquí esto es clave, porque cuando alguien aprende a disfrutar del Señor, entonces aprende a disfrutar la vida de las personas que están a su alrededor. Yo creo que ni la relación con Dios debemos llevarla a la ligera, ni el trato con los demás debe de ser así. Creo que Dios nos regala un padre, una madre, unos hermanos, una familia, la familia de la fe, los hermanos en Cristo, para que nos disfrutemos. Y si aprendemos a hacerlo, entonces nuestra vida será también enriquecida. Entonces, existir la vida que no es la de Dios, estamos hablando que hay una vida del mundo, siempre va a traer, siempre traerá pesar y desilusión. Por eso, mi apreciado amigo, usted que me está escuchando, es importante que venga a los caminos del Señor. Es importante que usted y yo nos movamos siempre en el centro de la voluntad de Dios. De lo contrario, nuestra vida estará yendo, como decimos, de tumbo en tumbo, de derrota en derrota y de fracaso a más fracaso. No demoremos en permitir escuchar a Dios de nuestro interior. O sea, consideremos esto. Sí, Dios habla por medio de la palabra. Cuando usted va a un templo y escucha al pastor, al maestro que enseña, Dios nos está hablando. Cuando tomamos la opción de estar a solas o nuestro altar familiar con la Biblia, Dios nos va a estar hablando. Pero aquí estamos aprendiendo que Dios también va a tomar nuestras emociones y nuestros sentimientos como una forma para indicarnos de que primero Él nos está enseñando, Él nos está hablando, nos está exhortando, pero también nos está demostrando qué exactamente está pasando con nuestra vida espiritual. El regalo más grande que podemos darle al mundo es nuestro verdadero ser en el Señor Jesucristo. Mire, esto no es un asunto de cuánto más dinero, cuánta más fama, cuánta más fortuna tengamos. No es un asunto de fachadas y de hipocresía. El asunto es ser auténticos. Y yo creo que usted y yo tenemos todo ese potencial. Si estamos en Cristo, tenemos riqueza. Entonces, cuando nos brindamos en el amor perfecto y en una condición pura, mire cuánto los demás también pueden ganar de los asuntos del Señor.
Mire, no afirmaremos identidades ajenas. A nadie vamos a ir a afirmar. A nadie vamos a ir a ayudar en ningún lado si no afirmamos nuestra propia identidad. Y yo creo que esto tiene que ver mucho con nuestra relación en el Señor. Es de firmeza cotidiana. Usted y yo debemos estar seguros de quiénes somos, a quién le servimos, como decía Pablo, y a quién le pertenecemos. Porque una persona con esa convicción podrá avanzar a tierra firme y con pasos firmes para bendecir o abrir caminos para que otros vengan también en pos de la senda del reino de Dios. Ahora, consideremos esta pregunta. ¿Será que en la eternidad alguien nos preguntará por qué no fuiste tú mismo? Porque mire, yo creo que hay que considerar el fondo de la pregunta. Yo creo que no nos van a preguntar ¿por qué no llegaste finalmente a parecerte a Moisés? ¿Por qué no llegaste a parecerte realmente a la Madre Teresa de Calcuta? ¿Por qué no te pareciste al gran predicador, por ejemplo, Gigi Ávila o Billy Graham? Yo creo que no. O sea, si damos rienda suelta a nuestra imaginación y si alguien se arriesga a preguntarnos en la eternidad al respecto, yo creo que no van a manejar esa pregunta. Yo creo que la pregunta sería, ¿por qué no fuiste? Mientras estuviste sobre la faz de la tierra, ¿por qué no fuiste tú mismo? ¿Por qué no fuiste tú original, realmente como el Señor te creó y te diseñó en el amor perfecto de Él? Así que pensemos y meditemos mucho a la luz de este interrogante. Cambiar patrones que hemos mantenido es toda una revolución. Mire, no es fácil, porque a lo mejor usted estará diciendo, tengo 50 años y yo creo que hay cosas que están enraizadas en mi corazón y no puedo cambiar. No, eso es una forma errada de opinar. Yo creo que si venimos al Señor y de corazón, el Señor va a revolucionar todo. El Señor va a transformar, Él va a restaurar, porque la Biblia dice que somos barros y Él es alfarero. Nos ponemos en sus manos cosas prodigiosas, Él va a operar en cada uno de nosotros. Finalmente, ¿cómo más podemos alcanzar este gran objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual y afirmar nuestra identidad? Bueno, orando por valor. ¿Qué significa esto? Bueno, en esta etapa nosotros debemos de mantenernos en oración ante las posibles reacciones adversas de los demás. No se olvide, la palabra dice que los principales adversarios están dentro de nuestra propia casa. No todos en el contexto de nuestra familia están madurando y han madurado espiritualmente. Y el enemigo se va a valer muchas veces de eso para tomar a uno, o tomar a otro, o tomar a todos, qué sé yo, para que se nos burlen, nos ofendan, se mofen, para que desistamos en este precioso camino donde estamos. Por eso es que debemos de vivir orando. Miren cuántas personas han desistido del precioso camino del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque han dejado descubierta su vida. Porque no han entendido o no han querido buscar la preciosa disciplina de la oración, que es que nos fortalece y nos sustenta todos los días. Entonces, si recapitulamos bajo esta misma pregunta, ¿cómo lo podemos lograr? Bueno, no olvide esto, prestando atención a nuestro ser interior, en soledad y en silencio. Seamos practicantes de este buen hábito. ¿Qué más? Buscando compañeros de confianza, de oración, socios de oración, hombres y mujeres de fe que nos puedan apoyar en nuestro caminar espiritual. Tercero, saliendo de nuestra zona de confort. O sea, decidamos todos los días buscar cosas nuevas en el Señor. Y cuarto, orando por valor. Eso quiere decir que usted y yo tenemos que revestirnos siempre, siempre del Señor para enfrentar todo tipo de dificultad, porque no vamos a estar exentos de esas situaciones. Entonces, llegar a conocernos a sí mismos, para poder conocer a Dios, es la aventura más bella que puede haber en nuestra vida. Esto debe ser reto para usted y para mí. No olvidemos, San Agustín una vez en su vida oró diciendo, Padre, concédeme, dame la oportunidad de conocerme a mí mismo y también la oportunidad de conocerte a ti, Señor Jesucristo. Qué preciosa oración. Yo creo que esto no debemos de olvidar,
porque es como una especie de una nave, ¿no? Un avión, 2 alas. Le vivo orando al Señor diciendo, Padre, permíteme conocerme y permite conocerte a ti. Imagínense el vuelo que estaremos siempre levantando con la ayuda de Él hacia mayores bendiciones. Padre Santo, gracias, Señor, por hablarnos en esta hora. Yo te pido, Señor, que este tema que hoy hemos analizado quede bien sembrado en nuestro corazón, que no nos olvidemos que realmente la verdadera identidad en ti es lo más maravilloso que podemos tener. Por eso creemos que el perfecto amor tuyo es nuestra credencial, que por donde sea que vayamos, podamos decir que tú eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que en ti tenemos vida nueva, tenemos vida eterna, tenemos vida en abundancia. Gracias, Señor, porque con tu palabra de bondad, yo así lo creo. Toda persona que ha tenido la oportunidad de escuchar esta palabra ha recibido la bendición de ti y la restauración necesaria de por medio. En tu santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mi hermano pastor. Muchas gracias por su mensaje. Como siempre, plantea muchas situaciones interesantes, ¿no? El tema de hoy, desarrollando nuestro auténtico ser. Muchas veces trabajamos en nuestro mundo exterior, es decir, la parte del cuerpo, la parte física, y nos olvidamos que también tenemos un mundo interior, ¿no? La parte del alma, ¿sí? Donde están nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y muchas veces es allí donde encontramos la felicidad o la infelicidad, ¿no es cierto? O la tristeza. Entonces, pues hay que también permitirnos conocer desde lo dentro cuáles son nuestros pensamientos, cuáles son nuestras emociones, cuáles son nuestros sentimientos. Y obviamente encaminado pues en la palabra de Dios, ¿no? En lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y desde allí empezar a sanar muchas situaciones que como seres humanos sentimos, ¿no? Hemos hablado aquí que hay que permitirse sentir, no somos máquinas que seguramente no nos pasa nada, ¿no? Y actuamos simplemente sin ningún sentimiento. Pues la diferencia está en que nosotros tenemos alma, ¿no? Y esa alma obviamente son todas estas características que hablábamos de las emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y eso nos diferencia con las máquinas, ¿no? Quizás las máquinas son un cuerpo que ahora con la inteligencia artificial pues pueden hacer cosas con la lógica, ¿no? Y muy parecida a lo que un ser humano tomaría como decisión, pero sin embargo no sienten nada, ¿no? Entonces, es interesante lo que usted plantea el día de hoy. Hacemos un análisis, bueno, un poco de comentario o preguntas que seguramente no sé si el hermano Belito pueda tener o hermano Pastor, no sé si quiera acotar algo Y más. a ese punto, Guillermo, que está hablando, ¿no? De la inteligencia artificial, cuando se habla, y eso es un mundo ignorante para mí, hay tanto como su área de profesión que sin duda tiene conocimiento de eso, ¿no? Pero realmente ver que el ser humano, cuando su conciencia está endurecida, y Pablo habla de la conciencia cauterizada, quiere decir que ya la sensibilidad se ha perdido. Por eso vemos tantos malos comportamientos del ser humano, ¿no? O sea, le quita la vida al otro, no valora, no respeta, no considera, ¿no? Entonces ahí viene el asunto, ¿no? Estamos ante ese cuadro de la realidad del mundo, el riesgo de que si yo me descuido, mi corazón cada día se puede ir endureciendo y ya no le voy a prestar atención a lo que yo siento. Entonces esto es importante, es de todos los días, ¿no? O sea, pecaríamos en decir, no, yo ya soy inmaculado, yo ya no pienso mal, yo ya no siento cosas que no deben de ser. O sea, note la diferencia, ¿no? Que no dejar pasar un día, no llegar al nuevo día sin dejar de considerar la palabra, sin dejar de orar y dejarme confrontar. Entonces, cuando en el silencio, la quietud, lejos de todo ruido externo, puedo yo concentrarme en la voz del Señor, me va a decir, hoy hubo esto, hoy hubo una mentira. Hoy anidaste en tu corazón una vez más esta situación que ya lo tienes por varios ratos. Entonces, es importante. El problema es cuando yo me arriesgo a decirle, Señor, muéstrame, pero yo lo oculto, ¿no? O yo lo rechazo. Yo digo, no tiene que ver conmigo. No, cuando me está diciendo el Señor, sí, es conmigo, es con mi vida. Yo soy el que estoy llorando, yo soy el que estoy enojado, yo soy el que estoy lleno de amargura, ¿no? Entonces, esto es riqueza espiritual lo que estamos hablando, ¿no? Porque si prestamos atención,
valoramos, nos exponemos a Dios, le permitimos, cosas maravillosas van a seguir ocurriendo. Seguro, pastor. Yo creo que es importante permitirnos sentir, porque cuando no lo hacemos, reprimimos esos sentimientos negativos que podemos ir llevando, ¿no? Y que a la larga lo que va haciendo es que van creciendo, van creciendo, van creciendo, y en algún momento nos puede afectar de manera muy triste, ¿no? Mi hermano Belito, no sé Sí. si tengas algún comentario o alguna pregunta, hermano pastor. Pues solo un comentario. El trabajar en la parte emocional y espiritual es un poco más complicado que en la parte física, ya que, tal y como lo decía el pastor, la parte espiritual necesita que uno se concentre y medite de forma adecuada. Por ello es como que le tenemos que meter más empeño, porque sabemos que si estamos bien en la parte espiritual, eso va a concatenar una serie de buenas o de acciones muy agradables a nuestro alrededor, porque se va a sentir eso. Y no lo digo como aquellas teorías que dicen o aquellas cosas que hablan de buena vibra, que lo que piensas atraes y todo aquello, sino lo hablo ya desde el ámbito de que cuando un cristiano está con gozo, está conectado con Dios, su presencia lo hace resaltar. La presencia de Dios hace que el cristiano resalte. Es decir, eso, al conectarnos con Dios diariamente, la presencia de Él nos hace resaltar, sin necesidad de que estemos gritando o algo similar. Eso. Ahora, gracias, aquí la clave va a ser, como usted dijo hace un momento, es el empeño que nosotros le pongamos. Entonces, yo tengo que estar interesado en mi hombre interior, como dice Pablo, esto lo repito 1.000.000 veces, ¿no? Hay tantas cosas en este mundo externo que hay que prestar atención y preocuparse, pero no puede ser descuidado nuestra vida espiritual. Entonces se requiere empeño, así como yo me levanto cada día con el deseo, la intención de ir, por ejemplo, a trabajar y ser exitoso en el trabajo, yo tengo que empeñarme en mi vida espiritual, tengo que preocuparme, tengo que dedicarme también a eso. Había una parte interesante dentro del tema de hoy, dice auténtico ser, ¿no? Yo creo que eso es clave porque Dios nos crea a cada uno de nosotros con un propósito, ¿no? Y muchas veces por estar yendo o comparándonos con los demás, no podemos desarrollar ese propósito que Dios nos ha puesto en nuestras vidas porque no lo escuchamos. Queremos seguir el camino de otros y muchas veces nos generan frustración, porque claro, cada uno, como bien lo establece la palabra, ha recibido dones y claro, mis dones seguramente no son iguales a los del otro. Entonces, claro, yo no me puedo comparar con esta persona que seguramente es muy bueno digamos, en un deporte, ¿no? Quizás yo no lo sea. Y porque yo no puedo ser bueno en ese deporte, muchas veces genero tristeza, genero ansiedad, genero situaciones en mi mundo interior, ¿no? Que de alguna manera es estar comparándome con los demás, ¿no? Y no puedo hacia mí mismo, a través obviamente de la meditación, la oración, pedir a Dios cuáles son esos dones que yo tengo y que tengo que desarrollar de acuerdo al plan que Él ha hecho para mi vida. Entonces, finalmente, yo podré, con lo que Dios me ha dado, podré ser bueno en algo, ¿no? Y no estar siempre como dejándome llevar por el resto, porque el resto es bueno en tal cosa o tiene tal cosa, yo me empiezo a comparar, ¿no? Entonces, yo creo que eso es ser auténtico, es muy interesante. Un cristiano tiene que ser auténtico y entender que cada uno tiene una carrera diferente, ¿sí? Y así como hay en las Olimpiadas, ¿no? Hay natación, hay fútbol, hay vóley, hay básquet. Entonces, si un basquetbolista tú lo pones a natación, seguramente no va a ganar medallas porque esas no, él no está, digamos, con los dones para hacer natación. Él está con los dones para hacer básquet y probablemente en basquetbol va a poder ganar medallas, pero no en natación y viceversa, ¿no? Un nadador no va a poder ganar medallas en basquetbol. Entonces, cada uno tiene que ir descubriendo eso, ¿no? ¿Qué es el plan de Dios para nuestras vidas?
Y ese buscar es a través de la meditación, de la oración, del silencio, de todos estos, digamos, elementos que hoy usted, hermano pastor, nos hacía llegar, ¿no? Y tomarlo por el camino correcto, ¿no? Decir, bueno, es bonita la soledad y yo me voy a quedar en soledad y ¿qué hago, no? O sea, no, o sea, es que no es solo soledad, o sea, básicamente es la soledad para poder meditar en la palabra de Dios. No es quedarme solo y bueno, y ahora yo y mis pensamientos, ¿qué vamos a hacer aquí? Entonces, es siempre con ese acompañamiento de Dios, ¿no? Y como usted hablaba, los amigos de soledad, ¿no? Es decir, personas que pueden ser también de la propia iglesia, ¿no? Que puedan escucharte, que puedan ayudarte, ¿no es cierto? A meditar, a descubrirte a ti mismo, ¿no? Y descubrir cómo eres también. A veces uno en la relación con los demás se descubre a sí mismo, ¿no? Cómo reacciona, cómo, ¿no es cierto?, siente, cómo piensa. Quizás no lo hizo bien. Entonces pedir a Dios que le ayude a uno con ese carácter espiritual, ¿no? Que el cristiano debe tener. Y eso es un proceso, como bien lo hemos planteado acá, ¿no? Y es una cosa que tenemos que ir, como usted lo decía, hermano pastor, de todos los días. Sí, todos los días ir trabajando nuestro mundo interior para cada vez acercarnos más a esa figura que tenemos, que es Jesús, ¿no? Entonces, y adquirir ese carácter espiritual que de alguna manera la Biblia siempre nos dice, ¿no? Que debemos ser los cristianos. Entonces, ser cristiano no significa ser alguien que ya de la noche a la mañana, pues, no sé, santo y se parece a Jesús, sino que ser cristiano es saber que dentro de nuestra humanidad, ¿no es cierto? Tenemos errores, pero la diferencia está en que buscamos solucionarlo a través, obviamente, de los elementos ya mencionados. Entonces, eso quería también un poquito hacer énfasis en esta parte de ser auténtico, ¿no? Y no compararnos con los demás, porque muchas veces compararnos con los demás nos puede causar muchos sentimientos negativos, ¿no? Y eso, pues, mis hermanos. Sí, yo quiero con esto concluir en el sentido de que usted dijo auténtico, o sea, no logramos llegar a ese nivel si no somos originales. Y yo creo que podemos ser originales solamente en el Señor. O sea, cuando yo entiendo el diseño, el propósito de Dios en mi vida, ¿no? Por lo tanto, como siempre hemos dicho, no podemos vivir de espiritualidad ajena, no podemos escondernos tras la espiritualidad de otro, no debemos de copiar espiritualidad de otro. Yo sé que necesitamos la inspiración, hombres que nos inspiren, mujeres en el camino, hombres y mujeres de Dios que inspiran, ¿no? Pero yo no puedo estar escondiéndome bajo la espiritualidad. Por eso suena esa expresión, ¿no? En la eternidad nos van a preguntar aquí, ¿por qué te quisiste parecer a Moisés o Abraham? La gloria de Moisés fue de Moisés. La de Abraham fue la de Abraham. Dios quiere su gloria darnos a uno de nosotros. Amén. Así es, mi hermano pastor, pues. Bueno, pues muchas gracias, mi hermano pastor. Voy a pedirle a usted que nos ayude con una oración de despedida. Ok, muy bien. Muy bien, Padre, gracias por habernos regalado este lindo tiempo. Pedimos que lo que hemos escuchado sea atesorado y nos ayude, Señora, a poner en práctica. Ayúdanos, por sobre todo, a ser sinceros contigo y permitir que el toque de tu Espíritu cada día sea trayendo ese milagro que necesitamos. Ahí donde hay, Padre, el clamor de salud, de medicina, Padre, se produzca un milagro en tu nombre. Padre, que venga tu sanidad y sean levantados las personas que están ahora mismo en una situación de prueba. En tu santo nombre oramos y te lo pedimos. Amén. Amén. Hasta Amén. pronto. Bueno, esto ha sido un enlace más originado por la Iglesia Redentora de la Ciudad de Esmeraldas, como siempre, esperando de ser de bendición para cada uno de ustedes. Nos volveremos a encontrar en una oportunidad nueva. Pues hasta entonces. Bendiciones.